Amigos, pues ahora en este video desarmé una máquina completamente nueva para poder realizar yo este video con la finalidad de explicarles cómo funciona una inversora o una fuente de voltaje conmutada, que es esto que estamos viendo a continuación. Si ustedes quieren aprender cómo funcionan estos aparatos, quédense en este video para que aprendan. Analizar una soldadora inversora que tenemos aquí enfrente para poder revisarla y que ustedes conozcan sus equipos cuando tengan unidos. Aquí ya tengo destapada, como pueden ver, la máquina de soldar o fuente de voltaje conmutada o inversora, como le quieran llamar. Esta inversora viene construida solamente en una sola placa, bueno, en dos, pero hay unas que vienen construidas hasta en 3 y en 4 placas. Obviamente eso va a depender de la calidad del equipo. Si la calidad del equipo es muy buena, pues va a venir construida en más placas. ¿Esto por qué? Porque es más fácil de repararla en caso de que se requiera. Esperemos que a todas las máquinas que compren les salgan muy buenas. Nos podemos encontrar una placa de plástico en esta parte, en donde están los disipadores de los transistores IGBT. Ustedes se preguntarán por qué. Los transistores IGBT pues manejan alta corriente. Entonces, para evitar un chispolote en esta parte y que la máquina se nos vaya a quemar, por eso se manejan este tipo de placas. No se manejan de cartón porque pueden almacenar humedad. También en estas máquinas nos encontraremos siempre un relevador. Bueno, no siempre, pero ese relevador está porque nos indica cuando la máquina ya está caliente, y lo que hace es desactivar la unidad de potencia de la máquina. O sea, nos va a desactivar las dos borneras de la máquina para que ya no podamos soldar, pero solamente se va a quedar encendido lo que es el ventilador para llevar la máquina de soldar a su temperatura de trabajo ideal. En este tipo de máquinas hacen lo que es una transformación de la energía, de la corriente. Entra corriente alterna y tenemos en la salida corriente continua, una corriente estable para nosotros soldar, lo cual es mejor porque nos consume menos a la hora de estar trabajando. Obviamente si la máquina es más cara, pues nos va a consumir mucho menos porque su electrónica va a ser de mejor calidad. Esta máquina, la verdad que la construcción está muy buena. Veo que algunas pistas de esta máquina vienen reforzadas, no como otras que vienen muy reforzadas de estaño. Esta viene reforzada simple, no viene tan exagerado. Y sí podemos notar que nos encontramos dos rectificadores. Nos encontramos uno en esta parte, nos encontramos otro en esta parte, pero también nos encontramos lo que es un transformador, que lo que hace es bajar el voltaje hasta 5 volts para alimentar lo que es la unidad de control de la máquina, para subir o bajar el amperaje de esta. En los disipadores que nos encontramos en esta parte, nos encontramos lo que es el rectificador, también con el disipador, y los transistores IGBT. Esos transistores IGBT se alimentan con estos capacitores que tenemos aquí, estos dos capacitores que son de 2200 microfaradios a 220 voltios. Entonces, en este tipo de máquinas es muy importante la ventilación. Como ustedes pueden ver, en este tipo de máquinas pues sí tenemos en la parte trasera, y hay unos que también tienen en la parte delantera, ventilador para agilizar ese flujo de aire. En este caso no, en este caso solamente nos encontramos un ventilador en la parte trasera con su respectivo switch para encender y apagar lo que es el equipo. También nos encontramos una bobina con, dentro de su interior, en esa bobina tiene un círculo de algún material férrico, por lo regular son de ferrita, o también llegan algunas a ser de grafito, o también llegan algunas a ser de otros materiales, y esta es con la finalidad de hacer inductancia. Una inductancia, para que se preguntaran, esto ya lo veremos en otro video. Pero bueno, aquí también nos encontramos unas pistas de cobre que nos hacen conexión a las borneras. Estas pistas de cobre son gruesas porque por ahí es donde sale el amperaje. Y también en la parte trasera, donde está la bornera de la salida de nuestra máquina, también nos encontramos que ahí tiene pistas reforzadas. Esto es porque ahí están las salidas de la corriente de este tipo de máquinas. Ahora, estas máquinas pues básicamente funcionan así. Entra la corriente alterna, se rectifica la corriente alterna, entra por una capacitancia, la capacitancia entra por algunos tipos de filtros, luego nos pasa por los transformadores IGBT,
entra la inductancia y sale la corriente rectificada en esta parte. Y tenemos una unidad de control de la máquina de soldar en esta parte. La unidad de control, lo único que hacen este tipo de equipos es que podemos subir y bajar el amperaje, pero esto sin ponernos en riesgo, porque nosotros estamos tocando esta parte de la máquina siempre, pero esta parte de la máquina siempre nos maneja un voltaje muy bajo. Regularmente aquí en estos capacitores que vemos aquí, nos podemos encontrar que son de 5 voltios, de 100 microfarados. Aquí los podemos ver, estos. Y estos son los que nos van a alimentar nuestra fuente de control hacia el equipo. Lo que hacen estos es, yo subo el amperaje y bajo el amperaje. Lo que casi nunca va a variar en estos equipos va a ser el voltaje. El voltaje regularmente siempre va a ser el mismo, aunque yo esté en el máximo, aunque yo esté en el mínimo. Va a variar 1 o 2 voltios, pero casi no es mucho. Ya en máquinas de más alta gama sí nos va a variar esto, porque con esto podemos reflejarlo en una alta penetración o una baja penetración de los equipos. Ahora vamos a darle la vuelta para que vean la parte trasera. Ahora sí ya puede hacer ruido, Tino. Bueno, amigos, en esta parte nos podemos encontrar lo que yo les mencionaba anteriormente. En esta parte nos podemos encontrar algunas pistas reforzadas con estaño. Muchas personas dicen que es porque se les fue la mano, pero no. Es simplemente para que las pistas aguanten el voltaje y la corriente que la máquina nos va a estar soltando. Por eso también los cables de las máquinas cambian, y por eso en algunas tienen ventiladores más potentes para estas mantenerlas en una temperatura ideal. Anteriormente les había mencionado también que en muchas de las máquinas, o en algunas de las máquinas, esa bobina que nos encontramos con el interior de grafito o de algún material férrico tienen dos funciones básicamente. En esta máquina pues la verdad no la he analizado muy bien a fondo, pero también puede funcionarnos como shock. Eso lo voy a explicar ahorita para que puedan ustedes verlo. También lo expliqué en una máquina de soldar, ahí muestro por ahí el video de cómo hacer una máquina de soldar casera. Pues bueno, en esta máquina nos encontramos, como estamos trabajando con corriente continua, la corriente continua, ¿qué pasa si hacemos un corto? Podemos quemar lo que es la electrónica, porque estamos haciendo corto con la máquina. Entonces, para evitar este tipo de cosas se utiliza lo que es un shock. El shock no es nada menos que un transformador, entre comillas, un transformador o un material férrico donde se envuelve un material grueso, un alambre grueso, para que la corriente no se nos regrese a la electrónica y nos vaya a lastimar lo que es el equipo. O también puede ser de ayuda para la corriente en los transformadores IGBT que nos encontramos en estos equipos. Les recuerdo que yo no he analizado a fondo esta máquina, por eso no les puedo decir a ciencia cierta cómo es, qué función es la que tienen esta, pero regularmente funcionan para shock o para ayudar a los transformadores IGBT. Recuerden, amigos, que yo también siempre les digo que las máquinas, entre más capacitores tengan, pues van a ser mejores, porque la corriente va a ser más plana, va a estar más rectificada. Como lo mencioné, que la mejor rectificación que yo hice en una máquina de soldar es en la máquina Chromix. La verdad que es una rectificación impecable, muy buena. Entonces tiene una electrónica muy precisa, muy bien hecha, por lo cual se traduce que nos va a durar mucho tiempo. Ojo, no estoy diciendo con eso de que esta máquina sea mala. La máquina está bien construida, ahorita que la estoy analizando. Tiene muy buenos componentes, como los capacitores, que son de gran capacitancia, son para alto voltaje, son para 220. Entonces pues sí, está muy bien. Y lo que también me gustó es que la unidad de alimentación para la fuente de control de esta máquina sí viene individual a la placa que tenemos de unidad de potencia. Entonces también eso se ve bien. En otras máquinas, obviamente de más caras, pues sí tenemos estas placas construidas hasta en 2 placas, 3, hasta 4 y 5 placas. Eso también es pues mucho mejor, porque para una reparación les digo que no vamos a tener que cambiar todo lo que es la placa, sino solamente cambiamos el sector que se había afectado. Bueno, amigos, básicamente esto es todo por el video. La verdad que no quiero hablar mucho de esta máquina porque no la he analizado muy bien. Le estoy hablando a grandes rasgos de cómo funciona este tipo de máquina de soldar. Básicamente los cuidados que tenemos que tener para cuidarlas
es no trabajarlas en lugares donde haya polvo, porque el polvo puede entrar y nos puede afectar todo lo que es la electrónica. También no trabajarlas cuando estemos esmerilando, o esperar, si estamos esmerilando, unos 5 minutos a que se baje el polvo, a que el polvo férrico baje y ya podamos trabajar los equipos, porque si alguna de estas pistas se llegan a tocar, pueden tronar y hasta puede ser contraproducente para nosotros, porque estos capacitores pues sí truenan muy fuerte y puede ser una contaminación auditiva que nos llega a lastimar lo que son los tímpanos. Entonces, pues sí, yo lo hago como una recomendación, amigos. No quieran exigirle más a las máquinas de lo que deben. Entonces, pues aquí un consejillo que les doy. Amigos, ya sin más por el momento, pues no me queda más que darles las gracias a todos ustedes por haberme acompañado en este video. Espero que con este video pueda ver cómo pueda tomarse como una introducción para yo, el día que desarme mi máquina, o el día que ustedes desarmen una máquina para darle un mantenimiento, una limpieza, saber qué partes tocar y qué partes no tocar, que la verdad ni se los mencioné, pero qué partes no tocar en este tipo de máquinas. Principalmente nunca desarmar una máquina cuando esté conectada, porque puede ser letal para nosotros. Con 7 amperes y con un bajo voltaje nos puede causar la muerte. Entonces, en estos capacitores también nunca tocar las dos puntas de los capacitores, porque también estos almacenan energía y nos pueden lastimar o nos pueden tronar y nos puede lastimar los ojos. También algo que también estoy haciendo mal, pero ahorita pues recuerden que la tengo ya descargada, y obviamente anterior de este video yo ya había descargado los capacitores, pero también cuando desarmen una máquina de estas, utilicen lentes de seguridad. Esto con la finalidad de que si algún llegan por cualquier error a tocar lo que son los capacitores de estas máquinas, no vayan a tronar y las esquirlas no vayan a pegarles en los ojos. Nunca, pero nunca tampoco traten de mover los capacitores, de flexionarlos, de moverlos, porque los podemos romper, y si los rompemos pueden hacer un mal contacto y estos pueden llegar a tronar, y también pueden lastimarnos los demás componentes de los equipos. Otra cosa que también no deben de hacer es sopletearlo con una manguera que nos está aventando agua, porque recuerden que estas máquinas, el 100% de estas máquinas son electrónicas y las podemos dañar, y para evitar esos daños pues tratemos de utilizar aire seco. Si podemos darnos ese lujo, limpiémoslas con aire para computadora, que es aire bien libre de humedad, para no dañar los componentes, o utilicemos un filtro en la alimentación para el compresor, para que no nos vaya a estar aventando humedad hacia los equipos y no los vayamos a dañar. Eso como unos comentarios para cuando ustedes quieran limpiarlos. Cuando quieran limpiar también un equipo, solamente limpien principalmente lo que son los disipadores de calor, porque aquí es donde se nos empieza a almacenar el polvo. También traten de limpiar lo que son los ventiladores, para quitar todos los pelos, lo que tengan los ventiladores. Traten de limpiarlos bien para que este gire libremente y no forcemos el ventilador. Y en caso de que el ventilador se nos dañe, regularmente siempre el ventilador tiene un cable de dos colores, regularmente es negro y rojo. En este caso es este cable del ventilador, lo desconectamos y lo podemos cambiar por otro. Ojo, si no tienen conocimiento de electrónica anteriormente, pues no les recomiendo que hagan ese tipo de movimientos en sus equipos, porque los podemos dañar. Eso como mínimo, y como máximo pues nos puede causar la muerte. Entonces pues sí, amigos, tomen eso en cuenta. Para estas cosas voy a hacer un video más detallado, voy a desarmar más la máquina para que ustedes puedan ver cómo funciona, y explicarles más a grandes rasgos cuál es la función que tiene, la función específica que tiene este inductor que tenemos en esta parte, o este shock. También los disipadores que podemos modificar en la máquina para que nos dure más tiempo. Bueno, sin más por este video, amigos, me despido. Su amigo Claudix, muchas gracias.